Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo seminario web del equipo de Educación y Trading. Mi nombre es Javier Rojas y estamos iniciando un nuevo seminario web enfocado en temas de educación. El tema del día de hoy son 4 claves para poder operar ETFs. A lo largo de las últimas semanas hemos hablado un poco acerca de distintos ETFs para personas, por ejemplo, que siguen mercados particulares. Si no me equivoco, la semana pasada estuvimos hablando sobre ETFs, por ejemplo, para poder operar las economías de Chile, Colombia y México. Y bueno, despertó bastante curiosidad, para ser franco, este tema de los ETFs. Es por eso que estamos tratando de crear una base de conocimiento sobre temas de ETF para que las personas que puedan comenzar a invertir en este tipo de instrumentos, por supuesto, lo hagan con información adicional a la que simplemente pueda leer en alguna página web, que puedan discutir un poco con alguien que lleva un poco más de tiempo viendo este tipo de instrumentos financieros. Y bueno, el día de hoy hablaremos acerca de 4 claves para poder operar ETFs y ustedes se van a dar cuenta de que son instrumentos financieros muy versátiles que se adaptan a prácticamente cualquier necesidad de trading, pero sin embargo también cuentan con algunos factores de riesgo que algunos no consideran. Así que también vamos a hablar acerca de esas variables. Así que, sin más demora, quiero que comencemos con los temas que tengo preparados para el día de hoy. Y este es el temario completo que vamos a ver a lo largo de la sesión. Vamos a ver las 4 claves. La clave número 1, la selección del ETF. La clave número 2, las características de los contratos. La clave número 3, la gestión de riesgo. Y la clave número 4 tiene que ver netamente con temas de administración. Vamos a hablar un poco acerca de administración activa y administración pasiva de fondos. Yo sé que a lo mejor en el mundo retail no estamos muy adecuados a hablar acerca de este tema, pero yo creo que es un tema importante que lentamente debe comenzar a tomarse en nuestras conversaciones, porque en el mundo profesional es un tema muy importante. Muchas veces los instrumentos financieros son utilizados solamente para poder operar en el corto plazo. Sin embargo, creo que los ETF, por sus características propias, permiten a ciertos operadores tomar mayores ventajas cuando operan en el corto plazo y a otros cuando operan en el largo plazo. Así que vamos a hablar un poco también acerca de ese tema. Así que vamos a partir por la clave número 1 y vamos a hablar acerca de la selección de los ETFs. La semana pasada, como les comentaba, estuvimos hablando un poco acerca de ETFs, por ejemplo, para poder operar por ejemplo, mercados como el chileno, mercados como el mexicano y el colombiano, bien, a través de ETFs de BlackRock que se llaman eShares. Y varias preguntas surgieron y me comentaban, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no tengo tanta experiencia siguiendo el mercado desde un punto de vista geográfico? Está bien, a lo mejor yo soy chileno, soy colombiano, soy mexicano, soy peruano, soy argentino, y yo sé que existen ETFs que a lo mejor sintetizan el mercado argentino, chileno, etcétera, 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 de muy buena manera, porque unen una serie de acciones y una serie de instrumentos financieros que básicamente son el resumen de la economía chilena. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy un trader que busco oportunidades en el mercado de divisas? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, opero mayoritariamente materias primas e instrumentos de ese estilo? ¿Qué pasa si yo toda la vida me he dedicado al sector tecnológico, a cierta industria? Hay muchas preguntas que surgieron desde ese punto de vista, y en algún momento, lamentablemente, se creó esa opinión sesgada de que los ETF solamente eran para poder seguir acciones. Bien, pero hay distintas clasificaciones de ETFs, y creo que las más básicas, aunque hay más de todas maneras, son las clasificaciones geográficas. Bien, por ejemplo, uno puede operar ETFs que representan al mercado latinoamericano, ETFs que representen al mercado chileno o ETFs que representen a Estados Unidos. Ya hay clasificaciones geográficas, también hay industriales. Bien, como por ejemplo la industria tecnológica, la industria de biotecnología dentro de la presentación. De hecho, vamos a estar viendo un ETF del mundo de la biotecnología, y hay una clasificación completa que tiene que ver con industria, donde uno puede terminar invirtiendo en el sector bancario, en el sector tecnológico, en el sector de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también vamos a hablar acerca de los tipos de clases, ya que esto ya es algo un poco más sofisticado. Por ejemplo, uno podría tener una clasificación que muestre, por ejemplo, un ETF chileno,
¿ya? Y uno, por ejemplo, podría decir un ETF chileno small cap, o sea, un ETF chileno que tenga acciones de una baja capitalización bursátil o de una alta capitalización bursátil. Hay distintos tipos de clases, ¿bien? Y también pueden ser por mercados, ¿ok? Pueden ser por mercados desarrollados, pueden ser por mercados emergentes, pero lo más interesante es que todo esto se puede combinar. Bien, todo esto se puede combinar para que uno básicamente pueda hacer transacciones que combinen distintas características, ¿ok? Que pueden ser, por ejemplo, que sean solo acciones latinoamericanas de alta capitalización bursátil. Ahí tendríamos una clasificación geográfica y de clase. Bien, y de hecho les quiero mostrar una página web donde aparece información referente a lo que estamos comentando, pero ya en un marco real. Bien, entonces déjenme buscar la página web de la cual les estoy hablando y donde ustedes van a poder encontrar una gran cantidad de clasificaciones, aunque obviamente es solo un proveedor, hay muchos más proveedores a nivel internacional de ETFs y de hecho hay algunas empresas que ofrecen 1000 ETF, 2000 ETF para que se puedan operar a través de sus plataformas de inversión. Bien, entonces, déjenme abrir la página web, se la voy a mostrar inmediatamente, estoy justamente abriéndola en este momento. ¿Ya? Y, por ejemplo, esta página web que les estoy mostrando en pantalla es precisamente la página web de BlackRock. Bien, la página web de BlackRock es una, yo diría, de las más famosas a la hora de buscar distintas clasificaciones de ETFs. Ahí sí la deben estar viendo en sus pantallas. ¿Ya? Y aquí aparece un listado gigantesco de ETFs que ofrece BlackRock. ¿Ya? Son decenas de ETF que responden a distintas clasificaciones. Y aquí, por ejemplo, está el filtro clásico que ustedes van a poder encontrar en una página de ETFs para poder invertir. ¿Ya? Por ejemplo, ¿hay alguien que tenga algún tipo de experiencia particular en algún mercado o esté buscando algún tipo de ETF después de las conversaciones que tuvimos la semana pasada? Ok, perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que dice, mira, ¿sabes qué? Yo solamente quiero buscar oportunidades en países emergentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque considero que el mercado desarrollado tiene muy poca volatilidad y en cambio en el emergente puede haber mucha más volatilidad. Entonces, por ejemplo, ustedes tendrían que hacer clic aquí en mercados y se van a emergentes, inmediatamente se van a dar cuenta que la lista se acota y bastante. Bien, y luego de eso, por ejemplo, para poder hacer un análisis incluso más profundo, podríamos ir a la sección de riesgo y análisis y buscar al que haya tenido más volatilidad en los últimos años. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo ordenar y ustedes se van a dar cuenta de que el eShares MSCI Brasil Small Cap ETF ha tenido un 35,68% de volatilidad en los últimos 3 años. Entonces, ahí tú puedes, por ejemplo, hacer una clasificación rápida sobre los ETFs del sector emergente y además puedes ordenarlos por volatilidad para poder operar aquellos que por un tema de historia deben tener un alto grado de probabilidades de tener movimientos volátiles, que es justamente lo que tú buscas. Además se pueden hacer otras clasificaciones. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, aquí podrían hacer sus clasificaciones en base a, como les decía anteriormente, capitalización bursátil. Por ejemplo, aquí hay algunos ETF de alta capitalización, de baja capitalización. Bien, también hay algunos, por ejemplo, que tienen que ver con el sector gubernamental. Ya, también van a poder hacer algunos filtros que tienen que ver con los países. Por ejemplo, en este listado de mercados emergentes tenemos, entre todos los que quedaron, que son 28, tenemos 2 de Brasil, bien, tenemos también 3 de China, tenemos 1 de Chile, tenemos 1 de Corea del Sur, 1 de las Filipinas, 2 de la India, 1 de Indonesia, de Malasia, de México, de Perú, de Polonia, de Rusia, bien, de Sudáfrica, de Tailandia, de Taiwán, algunos me los salté por ahí, pero el nivel de exactitud con el cual uno puede hacer filtros es impresionante. Bien, de hecho, si vamos hacia atrás y, por ejemplo, buscamos por, digamos, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí incluso por estrategia se puede filtrar algunos.
Algunos, por ejemplo, pueden ser de coberturas cambiarias, algunos de dividendos. Bien, algunos, fíjense, aquí está la necesidad contraria a la que nos comentaba el trader hace un momento, de minimum volatility, ¿ya? Y también tenemos este, que yo creo que es el más interesante, el de sectores, ¿ya? Y fíjense en esto, si nos vamos, por ejemplo, a la vista general, van a poder encontrar de biotecnología, del sector inmobiliario, de tecnologías, del área de salud, del área financiera, de servicios financieros, de energía, de sector financiero europeo, de construcción de casas, del sector industrial, de, en este caso, consumo de servicios, de energía, de recursos naturales. Bien, hay un montón de clasificaciones que ustedes van a poder hacer y consideren que este es solo un proveedor, uno, que vendría siendo BlackRock, que ofrece sus e-shares, pero honestamente hay una cantidad de proveedores impresionantes. Y una de las grandes ventajas, como les comentaba anteriormente, es justamente el tema de la versatilidad, ¿ya? Porque va a prácticamente dar exactamente lo mismo en que ustedes tengan experiencia. Finalmente van a poder hacer lo que ustedes deseen y desde luego esa es una gran ventaja. Yo creo que un punto que le cuesta mucho a los operadores retail es justamente hacer operaciones en mercados que, por ejemplo, para ellos sean cómodos. La mayoría de los traders retail finalmente termina operando el euro dólar, la libra dólar, el dólar yen, algunas acciones conocidas porque, insisto, eso es lo conocido, pero no es precisamente lo que más acomoda su experiencia personal. Entonces, en temas de ETFs van a poder tener esa versatilidad, que van a poder básicamente encontrar un ETF que se adapte a cualquier tipo de experiencia y prácticamente a cualquier tipo de necesidad que ustedes tengan. Bien, entonces, por ejemplo, un trader de divisas, ¿qué ETF podría interesarle? El ETF 3 por Long Euro Short Dollar, que es un ETF que cuando ustedes lo compran, es como comprar euro dólar, o sea, están largos en euros, cortos en dólar, pero tiene la particularidad que triplica el efecto del euro dólar. O sea, esto no es lo mismo que operar euro dólar, bien, sino que este tiene un efecto triple, es un contrato que está compuesto de una manera sintética que les permite a ustedes tener acceso a esa característica en particular. Bien, por ejemplo, un ex trabajador del mundo tecnológico, bien, que tal vez tenga muchas facilidades para poder hacerse una opinión de Apple, de Microsoft, de Tesla, ya, el eShares US Technology ETF tal vez sea para esa persona. Y un experto en escenarios volátiles, supongamos que una persona dice, no, ¿sabes qué? Yo en realidad no me preocupo mucho del análisis de mercado, yo necesito instrumentos que se muevan. Bien, en este caso, el eShares Nasdaq Biotechnology ETF, que claro, ustedes dirían es del sector de biotecnología, bueno, pero ha tenido un 22,97% de volatilidad en los últimos 3 años y es muy destacado dentro del mundo de ETFs como un ETF volátil. Bien, entonces, como les decía, una gran ventaja que van a tener aquí es que no operen simplemente lo que típicamente operaría cualquier trader, bien, sino que lo que deben hacer en este caso es buscar el instrumento que sea de su preferencia, van a tener esa versatilidad, ¿de acuerdo? Ahora, otra clave a la hora de operar en el mundo de ETFs es preocuparse de los contratos. ¿Ok? En el mundo de ETFs, ¿ya? Y para que vean a lo que me refiero, les quiero mostrar algo. Denme un instante, por favor, que les quiero mostrar una gráfica que yo creo que va a ayudarnos mucho a entender principalmente lo que les estoy diciendo, porque de verdad el mundo de los ETFs es un mundo nuevo, ya al cual a lo mejor ustedes no van a estar adecuados desde el día cero. Pero, por ejemplo, fíjense en esto, esta página se llama TradingView, es simplemente una página que muestra información sobre distintos instrumentos financieros. Y aquí hay un buscador de instrumentos financieros. Si ustedes, por ejemplo, ponen ETF, ya fíjense en el listado que va a aparecer. Va a aparecer un listado gigantesco, ¿ya? Y este es un listado que simplemente tiene, por decirlo de alguna manera, los primeros instrumentos que aparecen. Hay una cantidad increíble hacia abajo dependiendo de los detalles en los cuales ustedes ingresen. Pero hay contratos que son extremadamente distintos entre unos y otros. Hay algunos que son de bonos, hay algunos que son de divisas, algunos que son de acciones, bien, algunos que son de países. Y la verdad, el listado es tan grande que
Yo creo que un error bastante importante que se comete muchas veces dentro del mercado de ETFs es justamente hacerse la pregunta de en qué ETF tengo que operar, y luego de eso se preguntan, ok, ¿para dónde va el precio? Pero algo que nunca se preguntan los traders es de qué están compuestos los contratos, ¿ok? Por ejemplo, elijamos un ETF al azar. Bien, si elegimos el ETF, a ver, busquemos alguno que sea bien exótico. Ya, por ejemplo, este. Bien, el Horizons DAX Germany ETF. Ninguno de nosotros sabe lo que tiene dentro. Lo que sí sabemos es que en este momento está aproximadamente a 25, es un precio muy bajo en comparación a lo que está a lo largo del año, y más de algún trader va a decir, ok, este ETF tiene que comenzar a repuntar. Pero cuando uno opera un contrato, opera 25 euros, a lo mejor en un contrato podrían haber 1000 unidades de este contrato que vale 25 euros. O a lo mejor ni siquiera vale euros, a lo mejor vale dólares. Entonces una persona, por ejemplo, que está recién comenzando, podría hacer un clic y decir, ok, acabo de operar 25,52 euros, y lo que a lo mejor no sabe es que hay 1000 contratos dentro de cada contrato y al final va a terminar operando 25.000 dólares. Ya, yo creo que aquí vale la pena hacerse varias preguntas con respecto a los contratos, o mejor dicho, hacérselos al proveedor que ustedes seleccionen, como por ejemplo el número de unidades que deben ser operadas como mínimo. Si un contrato vale, por ejemplo, 5.000 dólares, y les dicen, no, cada vez que operan un contrato de ETF, ese precio de 5.000 está incluido una vez, o sea, es una unidad, listo. De esa manera ustedes van a saber que están operando en este caso 5.000 dólares. Ahora, si por ese motivo les dicen, ¿sabes qué? Tienes que operar 20 contratos por cada unidad de contrato que ustedes operen, en ese caso el volumen va a ser completamente distinto. Bien, por otra parte, también deben consultar el perfil de apalancamiento que tienen este tipo de instrumentos financieros. Muchas veces son tratados como acciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes están operando con un broker europeo que está operando bajo la regulación de la ESMA, seguramente les van a dar un apalancamiento de 5-1, bien, en torno a ese nivel. ¿Y eso qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, hacen una transacción de 25.000 dólares, van a tener que dejar dentro de su margen aproximadamente unos 5.000 dólares como margen retenido. Entonces, es un punto muy importante porque el perfil de apalancamiento inmediatamente les va a hablar acerca de cuántos ETF van a poder operar, cuál es el nivel de depósito que van a tener que hacer, porque esto no es como operar divisas, muchas veces los contratos son más grandes y en este caso las condiciones operativas también son distintas. Yo diría, de hecho, que muchas veces se parece más a operar materias primas, donde a lo mejor uno va a tener un contrato, pero que tiene 10 barriles de petróleo o que tiene 50 onzas de oro. Bien, también consulten por las condiciones de salida, ¿ya? Muchas veces las condiciones de salida no son exactamente iguales a las que existen en los mercados más líquidos. A veces hay condiciones mínimas para poder poner el stop, a veces hay condiciones mínimas para poder poner los límites. Ahora, si están con un buen proveedor, no creo que hayan grandes requisitos. De hecho, en general, no hay requisitos, pero también he visto algunos proveedores en Internet que en este caso ponen dentro de las características operativas el que un ETF, por ejemplo, se tiene que cerrar con un stop mínimo de 50 puntos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, si un proveedor de liquidez les ofrece características como esas, ustedes tienen que saberlo de antemano. Por otro lado, los horarios de operación, también muy importante. Los horarios de operación muchas veces se parecen a los horarios de operación de alguna bolsa en la cual estén concentrados estos ETF. Ya los Exchange Traded Funds habitualmente están ligados a una bolsa, no son, insisto, como operar divisas, ya donde el mercado es descentralizado y están 24/7. De hecho, los ETF no tienden a estar 24/7 dentro del mercado, tienden a operar en cierto momento del día. Ya también consulten por la moneda base. Si ustedes, por ejemplo, operan algún ETF del mercado emergente, como hacíamos un ejercicio en su momento, alguien me consultaba, bueno, ¿habrá algún ETF del mercado emergente? Desde luego. Teníamos, por ejemplo, del mercado chileno, del mercado peruano, del mercado brasileño. Ustedes van a ver un precio, pero ese precio ¿en qué está? En dólares, en pesos chilenos, en reales brasileños, en soles peruanos. Eso es muy importante a la hora de calcular el apalancamiento de las ganancias y las pérdidas. Entonces,
tómalo en consideración porque honestamente creo que va a ser muy, muy importante que tomen en consideración la moneda base sabiendo que muchas veces, por ejemplo, en el mercado de acciones, la divisa base de la acción va a depender del mercado subyacente. Bien, por otra parte, consulten si hay vencimientos. A veces, cuando uno opera ETFs, estos se operan a través de otros contratos. Por ejemplo, uno puede operar un CFD de un ETF y hay que consultar si ese CFD tiene algún tipo de limitante con respecto a fechas. A veces hay ETFs que son intradía. Ya ustedes, por ejemplo, pueden operar un ETF que tal vez por la construcción que tiene está diseñado para que al final del día se cierren las posiciones. Y por otro lado, también hay consultas con respecto a temas que tienen que ver con el financiamiento nocturno o las tasas de interés overnight, swap o rollover, depende de cómo ustedes lo conozcan a través de los distintos brokers con los cuales hayan operado, pero creo que es sumamente importante hacer este tipo de consultas porque siendo muy honesto, este tipo de preguntas casi nunca se hacen. Yo he trabajado durante mucho tiempo en una compañía que ofrece servicios de intermediación, casi 7 años, y estas preguntas habitualmente uno las termina respondiendo sin que las consulten porque uno sabe que son importantes, pero las personas que habitualmente trabajan en este tipo de mercados consultan muy poco estas cosas y mi invitación es a que las consulten. De hecho, si ustedes las consultan y no les entregan una buena respuesta, incluso puede ser un indicio de cómo va a ser el servicio que les van a entregar. Imagínense que ustedes le preguntan a su proveedor, ok, si opera un ETF de petróleo, ¿cuántos barriles de petróleo hay dentro del ETF? Si las personas no les saben contestar, bueno, imagínense la asistencia que les van a entregar en el futuro. Entonces, hagan consultas con respecto a los contratos porque el hecho de que vean un precio en la gráfica no necesariamente implica que cada contrato sea una unidad de ese precio. Ni siquiera saben qué es lo que es ese precio, a veces va a tener una moneda distinta y a veces son varias unidades de ese precio las que se operan. Ya, insisto, volviendo al ejemplo del petróleo, cuando ustedes analizan el petróleo, ustedes dicen, ok, cada barril de petróleo vale $50, pero en general no se opera un barril de petróleo cuando ustedes operan un contrato de petróleo. Se operan 100 barriles, 50 barriles, 10 barriles, etcétera. Bien, entonces, ¿hasta este punto hay alguna consulta? ¿O vamos con todo bien por ahora? Perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar. Y quiero hablar acerca de un factor que para mí a la hora de operar ETFs es clave y nuevamente es un factor por el cual muy poco se hacen consultas. El tema de la liquidez, ¿ya? El tema de la liquidez es clave, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas personas cuando hacen transacciones, por ejemplo, en el euro dólar, ¿ya? Vamos a ver entonces en la gráfica el euro dólar para que vean a lo que me refiero. Cuando ustedes operan el euro dólar, ustedes tienen la capacidad de decir, ok, el euro dólar está aquí, yo creo que está chocando con una resistencia importante, por ende voy a abrir una posición de venta, por ejemplo, esta va a ser la meta, el stop loss va a estar aquí por sobre esta línea de resistencia, ¿ya? Fíjense, voy a entonces estar buscando aproximadamente una ganancia de cerca de 34,1 puntos, 34 puntos digamos, y voy a estar asumiendo un riesgo de cerca de 7 puntos. Entonces voy a estar buscando una ganancia de más de 30 puntos y una pérdida de cerca de 7 puntos. Entonces yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que la ganancia cuando la generen esté en torno a los 34 puntos habíamos dicho? ¿Sí? ¿Y qué probabilidades hay de que cuando se genere una pérdida, la pérdida esté en torno a los 7 puntos? Hay una muy alta probabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, por temas de liquidez, a lo mejor se puede pasar un poco, si aparece una noticia tal vez puede haber alguna clase de distorsión mayor, pero por otro lado, en general el euro dólar es bastante líquido y si el mercado tiene condiciones normales de trading, difícilmente estas políticas de gestión de riesgo no se van a respetar. O sea, en general yo voy a hacer la ganancia que busco y si hay algún tipo de falta de liquidez, se provocará alguna distorsión pequeña y en general voy a asumir el riesgo que busco asumir.
¿ya? Lo cual también es muy positivo. Ahora, un gran inconveniente en el mercado de ETFs es que la gente cree que todos los instrumentos financieros funcionan como el euro dólar, ¿ya? Y por lo tanto no consideran muchas veces el tema de la liquidez. Y a veces no se dan cuenta de que eso puede afectar radicalmente sus expectativas en cuanto a la generación de ganancias, pero sobre todo en cuanto a la gestión de riesgo. Entonces, por temas de liquidez, vamos a ver un ETF de Turquía. Bien, hay un ETF de Turquía que últimamente ustedes van a decir, ah, pero es que vas a mostrar un ETF muy exótico. Créanme, este ETF de Turquía es uno de los ETFs, yo diría, más operados a nivel internacional. Bien, ¿por qué? Porque precisamente es, yo diría, uno de los ETFs más líquidos que, disculpen, más volátiles que existen últimamente a nivel global. ¿Ya? Y el hecho de que cuente con esa característica es muy atractivo, porque esa volatilidad es justamente la que muchos operadores buscan. Pero fíjense en términos diarios cómo se comporta este ETF. ¿Ya? ¿Tiene volatilidad? Por supuesto que tiene volatilidad. Imagínense, en agosto este ETF valía 18,97, digamos 19, y el día de hoy vale 25,56. O sea, prácticamente esto pasó de 19 a 25,56. O sea, imagínense que pasó de 19 a 25. Eso quiere decir que este ETF ha saltado cerca de un 17,68% desde agosto a este mes. Eso es bastante volatilidad. ¿Ya? Pero un problema que tiene este ETF es que en términos cortoplacistas tiende a tener espacios y espacios considerables. O sea, imagínense ustedes, por ejemplo, que un trader haya hecho este análisis días atrás. Este trader decía, mira, aquí hay una línea de tendencia de corto plazo. Por ende, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una compra aquí, esperando que el mercado comience a subir, y voy a poner mi stop loss acá. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la relación de riesgo y recompensa en este caso? Este trader con este stop está asumiendo aproximadamente unos 32 puntos de riesgo, un 1,25%, y estaba buscando un 4,32% de ganancia. O sea, casi una relación 1 a 4, donde el riesgo es 1,32%, 1,2%, digámoslo. Algo completamente razonable. Una persona que opera en el mercado de renta variable, asumir un riesgo de un 1,3% es algo que en la mayoría de las ocasiones es algo que se puede asumir, es algo completamente abordable. Pero esta persona, con la apertura que tuvo este instrumento financiero en la próxima sesión, hubiese terminado perdiendo cerca de un 3,8%. Y aquí es cuando uno, por ejemplo, llamaría a la compañía y le diría, oye, ¿sabes qué? Yo tenía un stop loss en 1,2% y terminé perdiendo 3,8%, perdí el triple. Aquí hay un error técnico, aquí hay algún problema y no tiene necesariamente que ver con eso, tiene que ver con que existe en este gráfico la demostración de que en este intervalo de precios simplemente no habían precios. ¿Ok? Y en este caso, el hecho de que tuviera esa falta de liquidez este instrumento financiero para poder ejecutar salidas del mercado en este intervalo, hacían imposible que este trader saliera del mercado en alguno de esos precios. ¿Por qué? Porque el precio simplemente no existía. ¿Ok? Simplemente no existía. ¿Ya? Y esto, insisto, es algo que muchas veces las personas no se preguntan, pero ustedes deben preguntarse y créanme, va a cambiar mucho su forma de ver el mercado, el tema de la liquidez es súper importante. Y con esto no estoy diciendo que los ETF menos líquidos no deban ser operados, pero aquí a lo mejor ya me estoy pasando a la última etapa, pero en este ETF a lo mejor hacer administración activa de fondos sea mucho más riesgoso que hacer una administración pasiva, donde a lo mejor un administrador pasivo no va a estar pendiente de lo que pasa en términos intradía, va a tener a lo mejor riesgos más amplios, pero también objetivos un poco más amplios. A lo mejor un trader pasivo diría, mira, ¿sabes qué? El tema turco ya viene de vuelta, está comenzando a repuntar, creo que este instrumento podría volver nuevamente al máximo anual,
podría subir, por ejemplo, hasta 46, de 25 a 46 es un alza prácticamente del 80%. Y este trader va a decir, listo, soy capaz de, en este caso, asumir un riesgo hasta el 20%. O sea, este trader va a asumir un riesgo de cerca de 20%, pero va a buscar un retorno de 80%. Y claro, en ese caso los gaps podrían dar algún tipo de imprecisión en la salida, pero a lo mejor no va a ser tan significativo para él, a lo mejor arriesgar un 20% y terminar perdiendo un 21, un 22%. ¿Por qué? Porque está buscando un objetivo que es de un 80%. ¿Ya? Entonces, hay ETF que efectivamente tienen menos liquidez y con los cuales se debe tener mucho cuidado, porque a pesar de que pueden ser cómodos, inmediatamente el tema de la liquidez puede incluso marcar el estilo con el cual ustedes tienen que hacer análisis de mercado. Bien. Por otro lado, también quiero mostrarles un ETF que también demuestra que los ETF no son solamente ilíquidos, ¿ok? También hay ETF que tienen una volatilidad increíble y quiero que veamos este ETF, el IBB, ¿bien? Que es justamente el de biotecnología que les comentaba hace un momento. Y fíjense la liquidez que tiene este ETF. Ya, efectivamente tiene algunos gaps, pero fíjense, por ejemplo, en gráficos de 15 minutos, como el que estábamos viendo hace un rato. Esa falta de liquidez que tenía el ETF de Turquía no se ve aquí. Efectivamente, en algunos momentos hay algunos gaps, bien, pero en general los gaps no son ni parecidos a los que, por ejemplo, teníamos con el ETF de Turquía. Por ejemplo, aquí hay un gap considerable que es de un 1,16%, pero el de Turquía era un 3, y tanto por ciento. ¿Ya? Y aquí pueden haber otras aperturas de 0,36, ¿ya? De 0,42, que también tienen mucho que ver con los horarios de transacción, pero fíjense la liquidez que tiene este ETF, es completamente distinto. Bien, y por ejemplo, busquemos un ETF de... Vamos a buscar acá. Denme un segundo. Miren, por ejemplo, este, ¿ya? El de US Preferred Stocks. Este también tiene unos gaps, pero impresionantes durante el día. ¿Ya? Si nos vamos a un gráfico diario, ustedes también aquí lo van a notar, tiene muchos saltos. Y este yo podría, por ejemplo, clasificarlo como un ETF intermedio. A lo mejor no es tan líquido como el de biotecnología, pero definitivamente no es tan ilíquido como el ETF de Turquía, por ejemplo. Entonces también van a poder encontrar mucha versatilidad en ese sentido. Y tal vez el ETF de biotecnología va a ser mucho más apropiado para poder hacer administración activa, o sea, estar entrando y saliendo, confiando en que a lo largo de la jornada va a haber cierto grado de liquidez en el mercado, pero también para, por ejemplo, personas que a lo mejor están más interesadas en buscar grandes oportunidades de trading, donde la liquidez intradía tal vez no es tan importante, buscan hacer administración más pasiva, el de Turquía, por la gran volatilidad que tiene, tal vez sea mucho más atractivo. Y finalmente quería hablar justamente acerca de eso, ¿ya? Donde la cuarta clave de los ETF es darse cuenta de para qué tipo de administración son mejores. Bien, cuando uno opera divisas, cuando uno opera índices accionarios, prácticamente la única forma de operar es buscar oportunidades de corto plazo. Es muy raro que un trader busque oportunidades de largo plazo. Pero los ETF, por la versatilidad que tienen, por ejemplo, los filtros que uno puede aplicar con respecto a qué industria pertenecen, uno puede tener una visión industrial profunda. Por temas, por ejemplo, como los de liquidez que hablábamos hace un rato, hay obviamente una visión distinta que puede darse con respecto a los pares de divisas, con respecto a los índices, con respecto a las materias primas, donde finalmente todos terminan operando en el corto plazo. Aquí uno sí puede terminar operando en el largo plazo por la construcción que tienen los instrumentos financieros. De hecho, yo diría que en general los ETF están construidos como canastas y a pesar de que se puede hacer scalping por temas de liquidez, de horarios, de los componentes, de los betas balanceados que tienen, están en este caso diseñados mayoritariamente para quienes tienen un perfil de mediano a largo plazo. Ahora, también existen ETFs que en este caso tienen una construcción particular para poder operar en términos un poco más cortos. Bien, por ejemplo, en este caso existe un ETF que es el SQQQ, que vendría siendo este,
y que básicamente se preocupa de la performance del Nasdaq. Bien, como ustedes pueden apreciar aquí, este índice ha tenido últimamente una caída bastante estrepitosa en términos generales, pero al mismo tiempo un alza a lo largo del último tiempo. Y este instrumento financiero, por ejemplo, está muy diseñado para hacer operaciones intradía. Es una suerte de Nasdaq al revés, o sea, cuando el Nasdaq tiene buen rendimiento, este instrumento tiende a caer, y cuando el Nasdaq tiene un rendimiento malo, este instrumento tiende a subir, pero al mismo tiempo multiplica la volatilidad del Nasdaq. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en el día 10 de octubre. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió el 10 de octubre con el Nasdaq. Bien, por ejemplo, ¿ya? Fíjense en esto. ¿Qué pasó con el Nasdaq el 10 de octubre? Vamos a hacer un gráfico de un día. Bien, fíjense, 10 de octubre, aquí está el Nasdaq. Caída gigante, y este tuvo un alza gigantesca. Como les decía, es una especie de Nasdaq invertido. Ups, discúlpenme, no estaba mostrando la pantalla. Ahora sí, disculpen. Este es el SQQQ, ¿ya? Como les decía, es una suerte de Nasdaq invertido. Discúlpenme, había dejado congelada la pantalla mientras cargaba las gráficas, pero luego olvidé descongelarlo. Pero no se preocupen, no se perdieron de mucho. Este es un ETF que está construido en torno al Nasdaq, pero es un Nasdaq invertido que multiplica los movimientos que tiene el Nasdaq. Y este está construido para quienes hacen operaciones intradía y que quieren ver apalancados sus movimientos. ¿Ya? Por ejemplo, lo que les comentaba, fíjense en el 10 de octubre, uno de los mejores días del Pro Shares Ultra Pro Short QQQ, que vendría siendo este ETF, ¿ya? Y fíjense en el Nasdaq, el 10 de octubre sufrió uno de sus peores días, ¿ya? El Nasdaq, ese día, ¿cuánto cayó? En términos porcentuales, por ejemplo. Ese día el Nasdaq cayó en términos porcentuales cerca de un 5%, ¿ya? Un poquito más de un 5%. Pero, ¿cuánto subió este? ¿Ya? ¿Cuánto subió este ese día? Ese día subió un 12%. O sea, prácticamente multiplicó por 2 la volatilidad del Nasdaq. ¿Ya? Entonces, este ETF está construido para personas que están buscando volatilidad de corto plazo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen es operar el inverso del Nasdaq, ¿bien? Pero al mismo tiempo tiene ese componente de alta volatilidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son muy buenos operando el Nasdaq, pero ustedes dicen, pucha, el Nasdaq está pasando por un periodo un poco cansino en términos de volatilidad, así no funcionan mis estrategias, bueno, se vienen al Pro Shares Ultra Pro Short QQQ, que tiene esa característica, que es Nasdaq a la inversa, pero que multiplica la volatilidad del mercado. A lo mejor aquí van a poder encontrar oportunidades muchísimo mejores, básicamente porque pueden hacer uso de la volatilidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo básicamente les quería comentar el día de hoy con respecto a el tema de ETFs. Vamos a ir creciendo rápidamente en temas de conocimiento sobre este mercado. Como les comentamos anteriormente junto a Joseba Rodríguez, muy pronto podremos hablar acerca de ETFs, dónde los van a poder operar. Lamentablemente por temas de tiempo aún no podemos hacerlo, pero yo creo que ya a partir de la próxima semana o incluso dentro de esta semana vamos a poder mostrarles plataformas en las cuales van a poder operar ETF, acciones, índices accionarios, materias primas, pares de divisas, todos los instrumentos que estamos siguiendo en el día a día, para que de esa manera no solamente puedan ver los seminarios, sino que además puedan hacer operaciones dentro del mercado. Pero por ahora sigamos construyendo esta base teórica, y es por eso que los quiero dejar invitados a que ingresen a nuestra página web de Educación y Trading. Ya aquí van a poder ustedes ver cuáles son los seminarios que se vienen. ¿Ok? Y como pueden apreciar, dentro de la semana aún tenemos mucho que ver. Mañana tenemos apertura de mercados, tenemos el seguimiento de los inventarios de petróleo en vivo, la apertura de los mercados el día jueves y también claves para operar sobre CFD, sobre acciones. Entonces, esta semana vamos a hablar acerca de criptomonedas, ya lo vimos ayer, el día de hoy vamos a estar viendo ETFs, que lo acabamos de terminar, mañana materias primas y el día jueves acciones. ¿Ya? Así que tenemos mucho que comentar aún. Ahí les dejo la página web para que se puedan suscribir. Y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta jornada. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.